Vamos a estar enfocados allí esta noche. Primera de Tesalonicenses 4. Esta noche vamos a estar enfocados en el estudio de los últimos tiempos. Y este estudio ha sido la pasión de muchos, yo creo que durante muchísimos años. Yo me acuerdo que tenía 16 años y yo estaba ya intrigado por lo que Dios dice con respecto al rapto de la iglesia, a los últimos tiempos. Saben, los mismos discípulos estaban intrigados, querían preguntar, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y estamos, creo yo, tan enfocados en esto que nos olvidamos de los principios básicos del crecimiento y madurez espiritual y del evangelismo. Es decir, cuando hablamos de esto, sé que este tema se ha hablado durante tantos años que yo considero que muchos han perdido. En los años 80, déjenme decirles, 70, 80 por ahí, fue un tema que prácticamente todas las iglesias estaban interesadas en esto. Con el correr de los tiempos, como decían ya en los años 80, esto va a ser, ya va a venir el Señor, pues muchos han perdido entusiasmo, muchos se han enfriado un poco al respecto de esto. Y déjenme decirle, en una sola noche no vamos a poder abarcar este tema. Vamos a dar la base con respecto al rapto de la iglesia en este domingo. El domingo que viene vamos a tener, a través de la pantalla, vamos a hacer una presentación por qué nosotros creemos que estamos sinceramente viviendo los últimos tiempos. Nada más que quiero tocar, me estaba diciendo la hermana Magda hoy en la tarde, que dice que le llamó mucho la atención en el lugar donde ella está trabajando, que dice que había cantidades de carros de policía y dice que esa sección la apagaron toda, las luces se apagaron completamente porque pasaba el tren de FEMA. El tren de FEMA dice que eran vagones de 2 pisos cada uno. Y el tren de FEMA, la razón por que hicieron el apagón, yo no sé si ustedes conocen, pero aquí en el estado de Nevada hay 2 campos de concentración. Una abarca creo que 400,000 personas y la otra 800,000. Y ustedes dirán, campos de concentración aquí hay en todo Estados Unidos. Y este tren conecta a cada uno de esos campos de concentración. Ahora, no me voy a meter en eso, pero ella dice que sacó fotos con su teléfono. Y es algo que vamos a estar viendo, si Dios lo permite, el domingo que viene. Vamos a ver cómo lo que está pasando en el mundo nos indica que estamos bien cerca de la venida del Señor Jesucristo. Sobre todo con respecto al rapto de la iglesia. Pablo quería proveer por medio de esta carta consuelo, quería alentar a los hermanos de Tesalónica. Se nota que fue un tema muy importante el asunto del rapto de la iglesia que produjo en los hermanos, en ese poco tiempo que estuvo allí, vemos que ellos pensaban que ellos estaban pasando por la gran tribulación. Y al estar pasando por la gran tribulación, nos vamos a estar haciendo preguntas como, por ejemplo, si el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación, si es al principio de los 7 años, que dice Daniel capítulo 9, versículo 26, o si el rapto va a suceder al fin de los 7 años. Estos son los 3 puntos de vista. Antes de los 7 años, en la mitad de los 7 años, que donde comienza la gran tribulación, 3 años y medio, y después al término de los 7 años. Vamos a estar observando el por qué y cuándo va a suceder esto.
Pero Pablo lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5, que está hablando con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y como estaba diciendo, ellos pensaban que estaban pasando por esta gran tribulación. Y al pensar que estaban pasando por la gran tribulación, estaban tristes. Estaban tristes porque pensaban que ellos habían quedado atrás, estaban preocupados por esta tribulación que ellos estaban pasando. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto en el capítulo 1 y versículo 6, que dice que habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, no de la gran tribulación, pero de gran tribulación, en medio de gran tribulación? Lo vemos en el capítulo 3, el versículo 3 y 4 también, en el cual Pablo escribe y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y entonces vemos aquí en el capítulo 4 que Pablo está alentando a esta iglesia. Le está diciendo, miren, les quiero explicar el asunto del rapto de la iglesia. Vamos a explicar qué es el rapto de la iglesia en breve. Ellos estaban pasando por ese tiempo y estaban asociándolos con el día del Señor. En la segunda epístola, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo también tiene que explicarles, decirle con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y nadie los engañe. Pablo estaba tratando de poner las cosas en claro. Ahora, el asunto está en esto. Pablo claramente le indica a esta iglesia que no vamos a pasar por la gran tribulación y vamos a dar el porqué. Vamos a dar la razón por qué. No porque nos convenga, no porque queremos salirnos y escaparnos de la gran tribulación, pero vamos a dar puntos bíblicos que yo creo que nos van a ayudar a nosotros a entender cuándo es que va a suceder este momento tan increíble en la cual estamos nosotros esperando. Si ellos estaban pasando por la gran tribulación, entonces los que habían muerto, ellos estaban pensando, no lo vamos a ver más. ¿Por qué? Porque estamos pasando, si Pablo, tú dijiste de que ellos van a pasar primero a la presencia del Señor y después nosotros. Entonces, hay una cosa que yo quiero que ustedes vean y es lo siguiente. Si Pablo les enseñó que la iglesia tenía que pasar por la gran tribulación, mis hermanos no estarían tristes, sino que estarían alegres. En el sentido de que, bueno, estamos pasando por la gran tribulación, quiere decir que dentro de poco la gran tribulación tiene un término, que son 3 años y medio, y estarían entonces contentos, no preocupados. ¿Por qué? Porque estarían pensando, bueno, falta muy poco tiempo para que el Señor regrese. Pero ese no es el caso. Así que vamos a ir al versículo 13 y vamos a entrar de lleno a esta meditación de esta noche. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Fíjense en que Pablo en este versículo 13 está diciendo, no ignoren. Pablo no quería que estuviesen tristes por la ignorancia al respecto de este tema. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo le estaba diciendo porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Empezamos a ver que ellos
habían dejado su vida antigua, había un cambio, estaban ahora adorando al Señor, estaban esperando a este Señor, lo estaban sirviendo. En el capítulo 2, versículo 19 nos dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo estaba diciendo, ustedes son la esperanza, ustedes son el gozo, ustedes son la corona delante del Señor en su venida. Es decir, podemos ver, lo que quiero decirles es que se nota que Pablo dedicó mucho tiempo hablando con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y alguien estaba tratando, haciéndose pasar, se nota, fabricando una carta que fuese como que si fuera Pablo, y le estaba diciendo de que el rapto ya había pasado y que el día del Señor había llegado, y entonces todos quedaron atrás. Y por eso produjo una gran tristeza en el corazón de esta iglesia. Allí en el capítulo 5 y versículo 1 y 2, nos dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que podemos ver nuevamente que este tema era uno en el cual estaba Pablo compartiendo bastante con esta iglesia. Ahora, al estar triste, el haber perdido la esperanza, fíjense, creyeron a estas personas o a esta persona que dijo que ya el rapto había pasado. Y entonces Pablo está escribiendo que no estén tristes y que no estén así, que no perdieran esperanza y que perdieran su gozo. La primera pregunta que vamos a ver aquí en este versículo 13 es lo siguiente. Hay dos puntos importantes. ¿Qué pasa cuando los cristianos mueren antes que Jesús regrese? ¿Qué pasa con los cristianos que mueren antes que el Señor Jesucristo regrese? Pablo, por amor a ellos, le estaba diciendo, no quiero que ignoren absolutamente nada al respecto de este tema. ¿En cuanto a qué? Dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahora, ¿qué quiere decir eso de dormir? No está hablando de una persona que está durmiendo, descansando. Está hablando de lo que es una persona que pasa por muerte. Los que durmieron, está hablando de aquellos que han muerto. Está hablando de aquellos del cuerpo muerto. Por ejemplo, en Juan 11, versículo 11, Jesús dijo, Lázaro duerme, mas vamos para despertarle. Entonces aquellos discípulos estaban diciendo, si está dormido, está enfermo, entonces va a despertar, el Señor va con ese propósito. Pero después ustedes van a ver que en el versículo 13 y 14 el Señor Jesucristo claramente les dice, miren, no está durmiendo como ustedes piensan, sino que ha muerto. Lázaro ha muerto y vamos a ir para allá. En Hechos 7, versículo 60, encontramos a Esteban, la historia de Esteban, cuando lo están apedreando. Después de ser apedreado, dice que Esteban se puso de rodillas y dice que durmió. Nuevamente, murió, es lo que quiere decir allí. Y Pablo después explica en su carta a los Corintios, ¿se acuerdan ustedes, aquellos que han estudiado este tema, en 1 Corintios 15, versículo 51, donde dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, una cosa que yo he estado hablando con algún grupo de personas que creen esto, quiero decirles una cosa. No se refiere a que el alma queda inconsciente, que el alma está dormida, que no sabe ni lo que está pasando. Cuando nosotros morimos, no está hablando nada al respecto. En ninguna parte de la Biblia habla de que el alma, una vez que el cuerpo se muere, queda aniquilada y ya dejamos de existir. Cuando hablamos de aniquilación, estamos hablando de que ya deja de existir por completo. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. Toman versículos muy fuera de su lugar. Y mis hermanos, como es algo en el cual el alma no queda inconsciente o aniquilada, entonces es un tema que tenemos que prestar muchísima atención, porque si es verdad, créanme que lo que hace del infierno que sea algo terrible y algo de que tenemos que tener mucho miedo, bastante miedo. En Lucas 16, ¿se acuerdan ustedes? Jesús comparte la historia del rico y Lázaro. Y dice que Lázaro murió, pero murió el rico también. Y dice que el rico, cuando abre sus ojos, dice, abrió sus ojos estando en tormentos, comenzó a dar voces, porque estaba en tormento de fuego
con una sed insoportable. Lázaro, por favor, moja la punta de tu dedo para que me pueda refrescar, porque es grande el tormento. Por lo tanto, mis hermanos, la salvación que tenemos en Cristo Jesús